La gente que está muy atenta a lo que ocurre en nuestro país, especialmente en nuestro país, sabe quién es Tomás Link, fue presentado por nosotros, así que yo simplemente te voy a decir buenas noches, Tommy, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un gusto estar acá de Gracias. vuelta, conversando contigo. Es realmente una linda oportunidad que me das. Y la oportunidad está en este libro que les mostrábamos, El asedio a la democracia, se los muestro allí. Hablábamos recién con Tomás. Este no es un libro sobre el Uruguay, la democracia en Uruguay, específicamente, aunque hay mucho que precisamente está reflejado, incluso con voces que Tomás ha interpelado por este tema. El tema de la democracia, digamos, en el mundo. ¿Qué te hizo pensar esto? Hay una cosa de Lincoln que comienza en el libro, en la presentación del libro, que termina diciendo: Lincoln, año 1863. Ahora estamos envueltos en una gran guerra civil. En esa época estaba la guerra civil instalada en lo que hoy es los Estados Unidos, que pone a prueba, dice Lincoln, si esta nación, los Estados Unidos, o cualquier nación así concebida y así consagrada, puede perdurar en el tiempo. Me hizo pensar, el mensaje es que estamos o debemos preguntarnos si la democracia puede de alguna manera perdurar en el tiempo. Yo elegí la cita que es el famoso discurso de Gettysburg de Lincoln, justamente porque se hace esa pregunta y se lo hacía en otro contexto y en otra historia, pero como que la pregunta está siempre pendiente. Yo creo que sí, que la democracia va a perdurar en el tiempo, pero que no le está siendo fácil. La democracia ya pasó algún desafío grande y en un proceso no igual, pero parecido a este en el siglo pasado. En los años 20, en los años 30 empiezan a ponerse de moda y a contar con adhesión popular las dictaduras totalitarias, ¿no? En Europa, por ejemplo. Fascismo, nazismo, comunismo. Un poco después, en nuestro continente aparecen las dictaduras, pero las violentas, es decir, impuestas por golpe de Estado, por lo general militares. Caudillos y generales, sí. Que también ponen entredicho la democracia. En el caso de Europa, la situación lleva a un gran conflicto, que es la Segunda Guerra Mundial, y después de eso, un periodo, por lo menos en una parte grande de Europa, de estabilidad institucional, de solidez democrática y hasta de bienestar y de bonanza para la gente que vivía en esos países. El siglo XXI vuelve a plantearse estos desafíos, no con dictaduras totalitarias, sino con estos fenómenos que tienen en algunos casos lo que se llama legitimidad de origen, ¿no? Ganan con el voto, pero que después van haciendo, no importa el signo del gobierno, van haciendo un proceso por el cual se van volviendo autocráticos, ¿no? Exactamente, le dedicás algunas páginas a eso. Incluso yo lo tengo anotado como para preguntarte. Está bien. Pero así es. ¿La democracia en peligro? Decís no, dirías que no. No, pero que está pasando sí un muy mal momento. Es decir, el famoso índice de The Economist, que yo lo pongo en el libro, habla en la totalidad de países del mundo, solo 24 tienen democracias plenas. Y además, de esos 24, no todos son países con superpoblación. O sea que la población que vive en democracias plenas es muy poca. Afortunadamente Uruguay está en esa lista. Claro. Está en el lugar 14, el primero en América Latina. En América Latina hay solo dos, Uruguay y Costa Rica. Chile había estado, pero se corrió unos puntos por abajo y están las democracias imperfectas. Y de los países americanos, por América en general, por encima de Uruguay con un punto, solo Canadá. Bien. ¿Me permitís? Vamos a ir recorriendo algunas páginas del libro. ¿Cómo no? Algunas anotaciones.
¿En cuánto incidió el derrumbe del socialismo real en la crisis de la democracia? Esto te lo preguntás en la página 38 de este libro. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuánto incidió? Bueno, el derrumbe del socialismo real, que básicamente afecta a una mitad de Europa, la mitad que había estado Sí, claro, bajo la cortina de hierro. La del este. La del este, trajo la ilusión de que todo eso se democratizaba, se liberalizaba, y sin embargo, si bien hubo una ilusión, algunos de esos países han caído hoy en regímenes populistas con gobernantes bastante autoritarios. Caso más emblemático es Hungría, ¿no? Polonia ahora está queriendo salir, pero a medias, porque tiene un presidente que responde a ese modelo populista autoritario y un primer ministro que fue elegido hace muy poquito, que quiere salir de eso, ¿no? Sí. Y entonces ahí uno se pregunta si ciertos reflejos de esas largas, porque fueron periodos largos, esas dictaduras socialistas comunistas, no 70 años. no llevaron a que 72 para ser más preciso. desde la Unión Soviética, digo. En Claro, los países de Europa claro. es después de la Sí. guerra, pero igual fueron muchos años. Si, es decir, esa idea de la vida ya todo planificado y todo decidido no hace que estos pueblos acepten con más facilidad el tener estos líderes mesiánicos que les van a decir lo que hay que hacer y les cuentan una realidad tal cual ellos quieren que sea, ¿no? El famoso tema del relato, que lo hemos visto, el relato kirchnerista, el relato Sí. chavista, bueno, también ahí está instalado esa idea del relato, ¿no? Sí, en el Uruguay también ha estado instalado el relato del pasado reciente, por lo menos. Hay un relato ahí. Claro, pero hay un espacio para cuestionarlo, ¿no? Un Sin espacio duda, grande para sin cuestionarlo. duda. Bueno, Hungría fue la causa por la cual Hungría no quería que Ucrania, por ejemplo, ingresara a Claro. la Unión Europea. por Bueno, ejemplo. yo cito por ahí algún famoso dirigente de la Unión Europea que sostiene que Hungría es la quinta columna dentro de la Unión Y Europea. es muy probable. Es muy probable. Porque es muy pro-Putin Sí. en algunas cosas. Exactamente. Pero vamos a saltar a la página 74, porque tengo que dar saltos. El libro tiene 300 páginas, yo no he llegado todavía a terminarlo, pero es realmente de una lectura que hay que hacerla descansada, bien. Es de esas lecturas que enriquecen. En la página 74 yo encuentro, entre otras cosas, lo que dice que según Lasalle, el siglo XXI está derrumbando la arquitectura institucional de la democracia liberal. Ya allí tú haces una acentuación sobre un tipo de democracia. Y considera que la pandemia les permitió a varios gobiernos abrir las puertas del autoritarismo en ancas de una emergencia sanitaria. Esto me resultó muy novedoso y muy interesante. La pandemia y una realidad política que puede cambiar. Sí. Bueno, la pandemia, digo, de alguna manera, obviamente, en el momento que estalla hay que tomar medidas de emergencia. Sí. Y yo creo que hubo en el mundo distintos reflejos, ¿no? Sí. Algunos muy autoritarios, es decir, el cierre total y la persecución al que quería romper esa barrera, y otros poner determinadas restricciones sin que eso implicara ese cierre tan absoluto, ¿no? Ajá. Y eso tiene que ver un poco con la concepción de cierto respeto a la libertad y a la madurez del ciudadano en su comportamiento, ¿no? Y creo que un ejemplo muy cercano es lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Uruguay. Sí, sí. En los dos hubo restricciones, pero en Argentina no se podía cruzar de una provincia a otra.
Y en Uruguay, para viajar al interior, había que dejar un asiento vacío por cada uno ocupado. O sea, se viajaba, pero había restricciones, ¿no? Es decir, el concepto ese de libertad responsable. Vamos a cuidarnos, hay cosas que no se pueden hacer, pero tampoco en Argentina había que pedir permiso para ir Por supuesto. al supermercado. Sí, sí, sí. Había un sistema por el cual uno entraba y le decían, sí, puede ir tal día, ¿no? Yo elegía qué día iba, yo me cuidaba, iba en determinados días y ahora que no había mucha gente. Pero entonces hubo sí un impulso, y La Salle, que es un pensador liberal español, lo marca mucho, ¿no? Algunos gobiernos pagaron por haber sido muy cerrados. Bueno, muy duros. Argentina, Alberto Argentina, Fernández pagó, sí. entre otros motivos, por Sí. ¿no? Bueno, y a veces es por la Donald Trump incluso salió lastimado de la pandemia. Sí, porque no aplicó ninguna. Claro. Y Boris Johnson salió lastimado porque aplicó, pero él no la aplicó para sí mismo. Es verdad. Un caso parecido al de Alberto Fernández. Sí, sí. Saltamos, nos vamos a la página 83 y aquí llegamos a la justicia, el Poder Judicial. Tomo una frase del libro. Otras veces hacen reformas de apariencia moderada. Está haciendo mención, Tomás, de los gobiernos que tienen sesgos autoritarios, ¿no? Él me puede corregir si no es así. Dice, otras veces hacen reformas de apariencia moderada, pero que quitan autonomía a los jueces. Acuden además al amedrentamiento constante. Yo pienso en Venezuela fundamentalmente, y en el libro está explicado que sí, pero quiero que digas tú. Hay un modelo, muchos de estos gobiernos llegan por elecciones, y elecciones limpias, ganan y llegan. Y enseguida empiezan un proceso de horadar las instituciones. Y el primero es plantear una reforma constitucional. Casi todos estos gobiernos, si tú los mirás, están planteando en algún momento una reforma constitucional. El primer objetivo de la reforma constitucional es reformar el Poder Judicial. Es decir, de alguna manera hacerlo de tal manera de que el que gobierna, el primer ministro, el presidente, tenga la potestad de designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, o como se llame en cada país, sin mucho control, y que sean afines al que gobierna. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es controlar los organismos de contralor independiente. Ajá. Por ejemplo, lo que sería en Uruguay la Corte Electoral, Sí. lo estamos viendo en Venezuela con el CNE. Sí, sí. Y el tercer objetivo es una reforma constitucional para la permanencia indefinida en el gobierno, ¿no? Y eso lo hemos visto en casi todos lados. Bueno, es la pelea que está teniendo Maduro ahora. Putin se hizo reelegir, no sé por qué vez. Todos buscan reformar la Constitución para ser reelegidos y reelegidos. Evo Morales. Evo Morales. Correa Sí. lo quiso hacer. Correa también lo quiso hacer. Ninguno de los dos fue... Es una de las características comunes a estos regímenes. Bien. Vamos a la página 129. Plebiscitos y democracia directa, tema actual aquí en nuestro país. Recurrir a la consulta popular en forma reiterada refleja insatisfacción con la política. Es una respuesta al fastidio causado por discusiones interminables o decisiones tomadas en salones cerrados. Bueno, el plebiscito en el Uruguay es una realidad que se ha dado cada tanto tiempo, pero tú lo estás reconociendo que es un fenómeno que se está dando también a nivel universal, occidental. Estamos hablando de Occidente, sí, básicamente, ¿no? Sí, nosotros en Uruguay usamos la palabra plebiscito para cuando se trata de una reforma constitucional, y referéndum cuando se trata de reformar o introducir una ley. Sí. Obviamente, es decir, cuando se está hablando de un proceso de reforma constitucional, creo que es lógico y racional que la etapa final sea puesta a consulta de la gente, ¿no? Más allá de cuál sea el proceso intermedio.
Pero yo en el capítulo ahí lo que más bien me refiero es el plebiscito al referéndum en el sentido de consulta popular permanente, dándole a la población la potestad legislativa que normalmente tiene un Senado, una Cámara de Diputados, un Parlamento, ¿no? Y es complicado, especialmente en nuestras democracias de países con poblaciones muy grandes, ¿no? Yo muy al principio digo, la democracia tal como la entendemos y como yo la quiero definir y entender en el libro es la que es constitucional, representativa, liberal, republicana, plural y secular, ¿no? Y el factor representativo es muy importante, porque es donde nosotros elegimos quién nos va a representar. Se supone que en ese Parlamento está el abanico de la porcentual de lo que la población piensa, y ahí se discute, se cede, se concede, se negocia, hasta que sale una ley, en un proceso trabajoso y legítimo. Y después si alguien no está conforme, dice, no, voy a llamar a una consulta popular a ver qué pasa, ¿no? Un poco el instrumento de democracia directa. Pero tiene sus riesgos, tiene varios riesgos. Uno es que el largo debate que implicó que gente de distinta posición discutiera en el Parlamento se resume a decir sí o no. Claro. No hay debate. Es decir, claro. Es simplemente un pronunciamiento simplificado de lo que fue la discusión parlamentaria. Y muchas veces, porque uno puede entender que un grupo de ciudadanos no se sintió representado por sus partidos y entonces convoca un tipo de consulta popular. Pero lo que está pasando en muchos lugares, y en Uruguay incluido, es que el partido que perdió la discusión en el Parlamento es el que hace la convocatoria. Entonces es una especie de juego de revancha, claro, ¿no? Claro. Bueno, ese no es el juego abierto de una democracia, ¿no? Yo llegué hasta la tercera parte porque el libro está dividido en 3 partes que son realmente muy esclarecedoras cada una de ellas. La democracia y sus fisuras, así son los regímenes populistas y las guerras por la democracia, que está muy interesante porque ingresamos hasta en lo que tiene que ver con el panorama de las guerras, incluso religiosas, ¿verdad? Entre otras. Como me queda un minuto nada más, los libros se hacen porque uno tiene ganas de escribir lo que escribe, pero también pensando muchas veces en quién lo va a leer. ¿En quién pensaste? ¿Quién pensaste que este libro iba a ser leído, Tomás? Bueno, como dice un amigo, uno escribe el libro que uno quisiera leer. Sí, claro, Entonces, siempre, sí. Ese es el primer. Es decir, yo quería un libro que tratara justamente de este tema. Pero yo pienso que como es un tema que nos está preocupando y como abarca distintas cosas, yo quería explicarle a un público que está interesado en vivir en democracia y que tiene una idea de que esto está amenazado, explicarle, bueno, cuáles son los procesos que están llevando a esta falta de democracia, incluso en un libro donde hay capítulos que servirían para hacer un libro entero. Sí, sí. Pero yo lo que quise es mostrar todos estos problemas. La cantidad de países que tienen populismo autoritario, por qué lo tienen, sobre qué bases se instauraron, cuáles son los temas que estaban sacudiendo el debate político, el debate democrático, el tema de las agendas, las nuevas agendas, sí, el la tema nueva política, el tema de la también. corrupción, el tema de la inmigración, el tema de la seguridad, y tratar de en un único libro decir, bueno, este es el lío. Sí. Eso es un poco lo que quise decir. Señores, este es un tipo de libro que no nos abandona cuando lo terminamos. Es un libro de consulta, un libro para volver.
Algunas cosas que Tommy escribe en este libro seguramente pueden ser discutidas por algunos lectores, y eso seguramente a Tomás le debe gustar mucho. Yo se los recomiendo: El asedio a la democracia y el poco interés en defenderla, una edición de Planeta de 300 páginas que valen la pena recorrer. Tommy, fue un gustazo verte. Sí, como siempre otra vez, y te agradezco mucho. Fue una muy buena charla. Bueno, muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias. ti. Muchas gracias a ti por venir.